Bienvenidos a todos. El día de hoy hablaremos el tema de ética y convivencia política en pandemia. Primero desarrollaremos el concepto de ética. Ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del término éticos, que significa carácter. Una sentencia de ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio en lo referente a una acción o a una decisión. Es la disciplina que estudia los fundamentos de las leyes morales, siempre que hayan pasado por una razón pura, teniendo en cuenta que es un acto individual y subjetivo. En este punto, es importante tener en cuenta la definición de la moral, cuya conexión con la ética nos permite afirmar que es el conjunto de normas, miedos, creencias y tabúes que guían en tanto nuestras acciones como el juicio que emitimos de los demás miembros de la comunidad, lo cual es relativo a la identidad de cada ser humano. Es decir, es aquella brújula que guía nuestro norte y amplía el horizonte de nuestros sentidos. Para entender un poco más del tema de la pandemia, nos referimos primero al COVID-19. Este hace parte de un virus que tiene diferentes cepas, es decir, que tiene diferentes tipos. 4 de estos causan enfermedades menores como un resfriado común, mientras que otros han provocado impactos mucho más devastadores como lo fue el SARS y el MERS. Los coronavirus son de tipo zoonótico, significa que se transmiten de animales a humanos. A finales del año 2019 surgieron informes de un nuevo brote de coronavirus relacionado con casos de neumonía en el mercado de vida silvestre de Wuhan, China. El COVID-19 es una enfermedad causada por este nuevo coronavirus que se extendió por todo ese país en cuestión de semanas y luego se extendió por todo el mundo. Para el 11 de marzo se informaron más de 118 casos en más de 110 países, con una propagación significativa en Italia, Irán y Corea del Sur, con 4.200 muertos por todo el mundo. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud califica a COVID-19 como una pandemia mundial. Esta enfermedad respiratoria se propagaba a través de pequeñas gotas de saliva o mucosidades que una persona infectada arroja cuando tose o estornuda. De acuerdo a estas definiciones podremos comprender la posición que tiene el autor del escrito El coronavirus como declaración de guerra, Santiago López Petit, el cual nos cuenta una reflexión en torno a las desigualdades y al control en los tiempos de pandemia. El autor nos brinda una reflexión en cuanto al hábito constante del lavado de manos como una utopía para reflejar las desigualdades, el control exagerado que muchos países han tomado para ocultar muchas otras problemáticas que aquejan a la sociedad, entre estos la desnutrición, el desempleo, la informalidad laboral, la pobreza extrema, entre muchas otras problemáticas. Este análisis nos ha permitido entender esta pandemia más allá de un simple virus. Hemos podido notar un conjunto de desigualdad y desasosiegos que impiden hoy ver la realidad de muchos otros seres humanos callados por la violencia, la corrupción y la falta de dignidad que han sido sinónimos de vulneración en varios estados como Yunnan, donde mueren 10 niños al día por desnutrición. Como el autor referido expone, cada sociedad tiene sus propias enfermedades y dichas enfermedades dicen la verdad acerca de cada sociedad, y para ello no debemos menospreciar el trabajo realizado hacia el control de esta pandemia. Por una sociedad como la de Wuhan, que a pesar de ser el epicentro, logró tomar medidas de choque para combatir este virus, y ver el otro extremo que sería Estados Unidos con una neutralidad y una imponencia de privatización en su sistema que horroriza y agudiza aún más esta pandemia. Esto porque muchas personas no tienen acceso a un sistema de salud pública. El capitalismo desbocado, que hoy nos intenta acercar hacia una seguridad, terminará siendo una herramienta más de control que, aunque necesarios en algunos aspectos, también incontrolable en otros, lo cual no consideramos que va a sorprendernos, pues en términos del autor es una forma esencial de imponer un estado de excepción normalizado, cuyos efectos son el hincapié más alto de desigualdad, en cuya lógica solo aparece aquel concepto de funcionalidad y allí aquel silencio profundo que imaginamos por nuestra ventana. El autor nos dice, la movilización total es sobre todo una guerra, y la mejor guerra porque permanece invisible. Es aquella que se libra en nombre de la vida. He aquí el engaño.
Esta parte produce en nosotros varias preguntas que nos han aquejado a lo largo de este confinamiento. Preguntas tales como quién y bajo qué motivación nos ha ocultado bajo un terror la magnitud de esta pandemia, qué realidades se han ocultado bajo esta pandemia, quién se ha beneficiado a partir del sufrimiento de las millones de personas que enfrentan este virus. Considero que el modelo económico que se imparte como sombra de guerra ha sido un sistema de control en el horror de esta pandemia, ese horror en los campos de indulgencia que despliega una guerra entre la población ciega y aficionada, cuyo objetivo parece ser la protección de nuestra vida, pero es solo un instrumento materializado por pasos lógicos que nos hace pensar en una necesidad de ese estado supresor. Tomando en consideración aquel fin legítimo y ético con el que los estados han actuado, no solo para controlar el virus, sino también para autorregular todas las problemáticas que se han arraigado a lo largo de la pandemia. La mayoría de estos países no tienen un modelo de prevención para esta situación en las que nos sentimos desprotegidos, sentimos que nuestras creencias y nuestras leyes morales han interferido no solo en el actuar de nuestras familias, sino que también en el dilema ético que tenemos entre salir y generar un ingreso para la alimentación de nuestras familias y las necesidades básicas del hogar, o salir y poder contagiarnos y quizás poner en riesgo la vida de nuestros familiares. No siempre actuamos conforme a lo que pensamos, sino que a veces se genera ese sentir de necesidad o ese instinto de bienestar, aún más cuando éste interfiere con el de nuestros familiares. Eso lo podemos tomar como aquel horizonte ético que nos permite emplear nuestro sentir moral, debido a que nos hemos visto desorientados porque ha sido una situación que nos ha alejado en cierta forma de nuestra zona de confort. Pero también podemos decir que ha sido una manera de trascender, de tomar en consideración la solidaridad colectiva. El dejar un poco al lado el actuar automático y actuar conforme a lo que se requiere para protegernos los unos a los otros ha sido también una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, de compartir en familia, de darnos la oportunidad de sentir y recordar nuestra esencia, nuestros principios y valores que tal vez en el día a día hemos dejado en segundo plano. Ahora entramos al tema de convivencia. Convivencia es la acción de convivir. En su aceptación más amplia se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. Convivencia política en el Perú. En pandemia hubo un escándalo de vacunaciones secretas y la crisis política más feroz desde el gobierno de Alberto Fujimori, con 3 presidentes en una semana. A los pocos días del primer caso, el 15 de marzo, Perú fue el primer país en Latinoamérica en decretar el confinamiento nacional, una cuarentena estricta que le valió felicitaciones al entonces presidente Vizcarra por la rapidez con la que tomó esa medida. Aunque inicialmente esa cuarentena era de 2 semanas, acabó alargándose por 3 meses y medio. La peor crisis política en 20 años. No fue hasta después de agosto que la situación sanitaria comenzó a normalizarse, pero entonces se recrudeció el ataque de la oposición hacia el presidente Vizcarra, pues el nuevo Congreso, que debía estar más alienado al Ejecutivo, se volvió incluso más rebelde y hostil que el anterior disuelto por el mandatario en septiembre de 2019. Tras un primer intento frustrado de destitución en septiembre, el Parlamento logró su propósito en noviembre en un juicio político que fue denunciado por Vizcarra como un golpe de Estado, pues lo quitó del cargo a 5 meses de las elecciones generales de abril de 2021. Eso convirtió en mandatario interino del Perú al presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, del Partido Acción Popular, lo que desató una oleada de masivas protestas en todo el país contra su figura y su gobierno de corte ultraderechista. Merino solo pudo sostenerse 5 días en el cargo, pues se quedó solo, especialmente después de la muerte de 2 jóvenes por disparos de la policía durante la represión de las grandes protestas del 14 de noviembre contra su gestión. En lugar de Merino, el Congreso nombró presidente interino al congresista Francisco Sagasti del Partido Morado, que fue aceptado por la población ante la reticencia de los partidos que habían aupado a Merino.
Convertido en el tercer jefe de Estado de Perú en una semana, Sagasti vio cómo al poco tiempo se disparó la segunda ola de contagios sin que realmente estuvieran cerrados los contratos de compra de vacunas, como había afirmado semanas atrás Vizcarra. La segunda ola repitió las dramáticas escenas de la primera, con una incidencia aún mayor de muertes. El Vacunagate. En febrero llegaron las primeras vacunas, 1 millón de dosis del laboratorio estatal chino Sinopharm, pero pronto se esfumó la buena noticia al revelarse el escándalo de vacunaciones secretas de más de 100 altos funcionarios con un exclusivo lote al que accedieron antes de que cualquier ciudadano pudiera ser vacunado. Fueron 2.000 dosis llegadas a Perú para inmunizar en principio a los investigadores que participaban en el ensayo clínico que Sinopharm realizaba de su vacuna en Perú con 12.000 voluntarios, pero que al final terminaron en manos de un grupo de privilegiados. Ahí estaban, para desazón de la población, el expresidente Vizcarra y 2 ministras en funciones, así como otros funcionarios que aprovecharon para vacunar a toda su familia, pese a que el inmunizante no estaba autorizado aún por la Autoridad Reguladora Nacional. Hoy por hoy, el Perú se encuentra en mandato del presidente Pedro Castillo. En conclusión, el COVID-19 está amenazando a toda la humanidad y unidos debemos luchar, debemos acudir a la ayuda de los más vulnerables. Millones de personas no pueden protegerse, se trata de una cuestión de solidaridad básica, es un imperativo moral y es de interés de todos y es una parte crucial para ganar esta lucha. Gracias.